¿Qué tal, prestosos, prestosas? ¿Cómo estáis? Nosotros muy contentos porque hoy vamos a conocer los secretos de una parroquia, la parroquia de los Padres Dominicos, aquí en Oviedo, de la iglesia dedicada a Nuestra Señora del Rosario. En este caso estamos viendo el pórtico exterior, pórtico barroco del siglo XVIII, obra de Manuel Reguera, que oculta ese precioso pórtico quinientista que da paso a la iglesia más fascinante, una de las más interesantes de nuestra ciudad de Oviedo. ¿Nos acompañáis en nuestros secretos de Asturias? Vamos a por ello. Tenemos el placer en Secretos de Asturias, en el canal Prestosu, de ser recibidos por el párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, pero parroquia de los Padres Dominicos, don José Antonio Rodríguez. Gracias. Buenos días. Qué emoción ser recibidos en esta casa tan peculiar, y además los dominicos, bueno, a mí en concreto pues me tienen fascinada porque yo soy dominica también, y todo lo que supone su lema, ¿no? Su esencia. Bueno, para empezar, si le parece, podemos hablar un poco de la misma iglesia, con estas peculiaridades. Doble fachada. Es una fachada típica, es un fraile, que es el mismo que hace San Esteban de Salamanca, es un constructor y hace una fachada que no luce tanto porque esta es la fachada primitiva, le han añadido el pórtico de fuera. Después de más de 100 años, un pórtico que protege, pero esta fachada estaría pensada para estar completa, con imágenes, con símbolos, Bueno, es una fachada, bueno, evidentemente mucho más grande. Si no tuviera el pórtico se ve más solemne, y hacia abajo, que es un poco la obra que yo hice cuando vinimos, quitar un peldaño por la accesibilidad, y al picar aparece los podiums, la base, mucho más abajo. Podium, sí. O sea que piedras originales puede ser la del peldaño, que es una piedra grande, me acuerdo que tiene igual medio metro pero la iglesia, la plaza era, yo la conocí de niño, la plaza era tierra mucho más baja. Porque ustedes llegan los dominicos aquí a principios del siglo XVI. 1518 está la cesión de parte del obispo para que los dominicos vengan, empiezan a construir, y ahí se pasan pues 40, 50, 60 años construyendo todo esto, ¿no? Entonces, claro, desde entonces han pasado muchas cosas que han ido cambiando los edificios. José Antonio, detrás de nosotros tenemos la puerta primitiva, ¿no?, de acceso al convento. La puerta primitiva del convento Santo Domingo. El convento es una cosa, la iglesia, la Virgen del Rosario. Que quede claro. Entonces, la puerta primitiva que existió siempre. Totalmente plateresca. Bueno, padre José Antonio, descífrenos un poco cómo es el claustro, porque tiene dos partes. Una parte que es la antigua que se conserva, y otra parte que fue la que tuvo que hacerse después de la guerra, ¿no? Después de la guerra quedó todo muy destruido, con lo cual engaña. Porque ahora cuando entras aquí y dices, esto es viejo todo, pues no, es vieja lo que es la parte de la iglesia y el trocito que va hasta la sacristía. Eso es la parte vieja. Estas dos crujías o esas dos esquinas. Sí. Eso es. Y por lo tanto lo que quedó de pie después del incendio de cuando la guerra tal no fue más que aquel lateral. Cuando los frailes vuelven en el año 45 a empezar a reconstruir, hacen los 3 pabellones que cierran el claustro nuevos y intentan restaurar el claustro cuando ya está hecho el edificio. El claustro se ve perfectamente que tiene una parte y media todo en piedra y el resto ya tiene ladrillo y restos porque está reconstruido. Sí, lo que sí que conserva son las columnas de fuste octogonal, y con eso todo, pero todos como los arcos, tienen las arcadas, ¿no? Caídas, tienen tan poca fuerza, a estos 3 laterales, no al que queda primitivo, se les ha puesto una columna de hormigón por detrás, que no se ven más que cuando se graba. Por cierto, padre José Antonio, un detalle prestoso, de esos que nos presta a nosotros. Bueno, usted ya lo ha visto, fíjese si estamos mirando ahí arriba, sobre esa especie de capitel tan típico de esa época renacentista. Hay como una especie de loseta que podría ser un escudo de la congregación. Podría ser un escudo, porque al menos en los 2 que se conservan está. Bueno, son ustedes una orden mendicante, entonces el estilo de la iglesia es un gótico mendicante, ¿no? Curioso, ¿no? Mendicante o iglesia de predicación, sería lo mismo. Es una iglesia donde lo importante es predicar la palabra, entonces solo tiene una nave, no tiene recovecos, y las laterales, que aquí parece que son naves laterales, no son naves, son capillas, criptas funerarias. A las familias que ayudaban a construir la iglesia se les permitía guardarse un espacio para sus difuntos. Pero la iglesia es una iglesia de predicación, en el centro está el púlpito para predicar la palabra de Dios,
y el que viene a escuchar y a celebrar. Esto es lo dominicano. Esto es lo dominicano, lo que es la esencia de ser dominico, ¿no? Por cierto, las capillas de la parte sur, porque este es el sur, ese es el norte, donde está, por cierto, el columbario que tienen ustedes, son más estrechas porque están pegadas al claustro, ¿verdad? Porque no había espacio en toda la finca para hacerlas más grandes. Entonces, las que dan al claustro son más estrechitas para difuntos y las otras son más grandes. Esta es mucho más grande, la del Rosario, porque se añadió posterior, pero eso, tú sabes ya mucho de arte, es una nave distinta, es un estilo distinto, es una bóveda distinta, es otra cosa. Vamos ahora a hablar de ella. Hablando de bóvedas y hablando sobre todo de vidrieras, arriba las vidrieras, bueno, son contemporáneas, ¿no? No, es puro cristal, lo cual tiene una ventaja y es que da mucha luz a la iglesia, es una iglesia muy luminosa, pero no sé si hubo vidrieras buenas. Con la guerra aquí no quedó ni un cristal ni una columna casi. Sabemos. Muchas de las ventanas están restauradas con cemento cuando vinieron en el año 45. Esta capilla, que es la más grande, como usted dice, y la peculiaridad que tiene, porque al ser más grande hubo que hacer algo obra, ¿no? Este siglo XVIII es añadida a posteriori. Se retira una pared, que era lo que hacía la iglesia, y se añade un estilo totalmente distinto, típico, una cúpula total para la Virgen, donde están los posibles muertos de la cofradía, donde está la imagen de la Virgen del Rosario, que sería la titular de la iglesia. ¿Sí? Esa cúpula un tanto neoclásica, con detalles así muy decorativos en las pechinas. Pero ¿cuánta gente de ustedes sabe por qué él recibe el Rosario de la Virgen? ¿Por qué? No hay ninguna fotografía donde la Virgen le da un rosario a Santo Domingo. ¿Qué es un rosario? El rosario es rezar la fe de Jesús, el Evangelio, junto a María. Los misterios de la vida de Jesús, gozosos, rezando con María. Entonces, hay una tradición desde el comienzo de la orden donde los frailes predicaban el Evangelio acompañados de María. A veces les llamaban los frailes de la Virgen, porque iban siempre. Y donde iban, dejaban el recuerdo de la Virgen que acompañaba a Jesús. En Asturias, en este convento, desde este convento han salido más de 500 cofradías en Asturias. Hay 500 pueblos datados, 500 y pico pueblos, que tienen cofradía del Rosario, imágenes de la Virgen del Rosario. Bueno. Los frailes iban a predicar por toda Asturias y dejaban el recuerdo de Jesús acompañado de María. Estamos ante la pieza clave de esta iglesia de Nuestra Señora del Rosario, parroquia de los Padres Dominicos, que es el retablo mayor, obra de José Bernardo de la Meana, un paso muy importante en el barroco asturiano y que representa la esencia de vuestra orden, ¿no? De alguna manera sí, yo creo que arriba está la Virgen titular, que bellísima, es la Virgen del Rosario. Por cierto. Sí. Cuando se mira con detalle y se ve un poco quemada también la cara, pero eso es de la invasión. Gracias a Dios la invasión no tocó el retablo, que es una madera noble, y podía haberse quemado entero, pero algo se respetó. La Virgen está arriba con 2 ángeles. En el centro del retablo hay un abrazo, es una iglesia de abrazos. El abrazo de los 2 fundadores mendicantes, Santo Domingo y San Francisco. Desde el siglo XIII existe la tradición de la unión de las 2 órdenes. Hablamos de los hermanos menores, y hay pequeñas tradiciones históricas donde el general de los dominicos se muere, el general de los franciscanos va a enterrar. Qué bonito. Y al revés. Ese abrazo es una imagen que en pintura o en escultura, en cualquier iglesia del mundo, es iglesia de dominicos o de franciscanos. Hay una tradición ahí. Y en el centro está el tabernáculo para el Señor, para la Eucaristía. Con el sagrario, con el sol, ¿no? Sí, con el sol. Sí. Bueno, el sol es como una custodia, es en el fondo. Es una ahí es donde custodia, se pone la exposición del Señor. Sí. Descifrando más secretos que a lo mejor mucha gente no se ha fijado de esta iglesia, hay una fecha determinante, ¿no? 1561. Se supone que es cuando la iglesia se termina de construir. Empieza en el 24, se construye y en esa fecha podría ser cuando ya la iglesia. Después cae. Colapsa la cabecera. Colapsa la cabecera por las aguas, sí. Abajo, colapsa. Pero en principio sería la fecha donde se empieza a... La iglesia está acabada, digamos. Otro detalle interesante que podemos apuntar es la típica tribuna que muchas iglesias conventuales tienen para que los sacerdotes enfermos escuchen desde ahí la misa. Sí, sí. Siempre hay una tribuna para que los frailes enfermos no tengan que bajar. Bueno, estamos en un lugar de altura. De altura, a la misma altura que el abrazo. Estamos en el coro. Y queremos, desde Secretos de Asturias, desde Canal Prestoso de la Fundación Caja Rural de Asturias, agradecerle que nos haya abierto las puertas de su casa
El placer es nuestro. Siempre que queráis, aquí tenéis la casa. Esto es una casa de abrazos, o sea que en vuestra casa estáis. Pues lo dejamos así, porque mejor despedida que esa, imposible. Nosotros, si quieren, si queréis, nos vemos en Canal Presto Sur, en Secretos de Asturias. Hasta el próximo martes, amigos.